pregunto, ¿la ley de Dios es pecado? Cuando tú y yo no conocemos unas normas, las podemos infringir en cualquier momento. Y eso es lo que pasa con muchas personas en esta tierra. Muchos, y digo son millones de millones, no conocen la ley de Dios. Y de pronto están actuando en el día a día y no piensan que están desagradando a Dios. Pero es porque por el desconocimiento a la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo inspiró la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y nos la dejó acá en esta tierra. ¿Para qué? Para que agrademos a Dios. Para que no agrademos al diablo ni agrademos al ser humano. La palabra de Dios se dejó para cada uno de nosotros, para que agrademos a nuestro Padre Celestial. Porque si agradamos al Padre Celestial, vamos a tener la vida eterna que Él nos prometió por medio de su palabra. Pero hoy muchos, por desconocimiento, por ignorancia a la palabra de Dios, se están jugando la eternidad para irse al infierno o al lago de fuego en la segunda muerte. Por eso yo te pido hoy en el nombre de Jesús, la palabra de Dios es la que nos da vida, la que nos muestra el camino a seguir. La ley de Dios es la que nos dice si estamos agradando a Dios o estamos agradando al diablo. Mira lo que nos dice su palabra en Romanos capítulo 7, versículo 7, y está hablando del apóstol Pablo, un hombre súper inteligente, y mira lo que nos dice acá en Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Escucha eso tan tremendo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿A qué nos está diciendo este pasaje bíblico? Si tú y yo no conocemos la ley de Dios, nos podemos estar jugando la eternidad. Por eso hoy te estoy diciendo y te estoy hablando de parte del Espíritu Santo. Empieza a escudriñar la palabra de Dios, porque cuando estés delante de Dios en ese juicio final, no va a ser válido cuando digas, Señor, es que yo nunca sabía que eso era pecado. Él nos dejó y por eso hoy te está tocando la puerta. Te está tocando la puerta para que tú conozcas la verdad y la verdad os hará libre. Por eso yo necesito hoy que conozcas la ley de Dios. Porque si tú y yo no conocemos la ley de Dios, podemos desagradar a Dios en cualquier momento. Pero cuando tú escudriñas la palabra de Dios, cuando tú meditas la palabra de Dios, cuando tú vives la palabra de Dios, estás encaminado en el propósito de Dios. Y si estás encaminado en el propósito de Dios, ahí es cuando Él dice, y todo lo que pidas en oración creyendo, será hecho. ¿Por qué van? Porque vamos a tener una comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos revela las Escrituras. Yo hoy te pido en el nombre de Jesús, estudia la ley de Dios, que sea tu prioridad, porque en la ley de Dios ahí nos enseñan todo, cómo salir de todos los problemas, cómo ser victoriosos con Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, el que nunca ha perdido una batalla, el que tiene el poder sobrenatural, el que es omnisciente, el que es omnipresente, el que es omnipotente, y ese está al lado nuestro, que es el poder del Espíritu Santo. La ley de Dios no es pecado. La ley de Dios es vida. La ley de Dios es luz por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley te va a acercar a la presencia de Jesús. Muchas bendiciones.